la meta de Satanás es acabar con tu pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, la historia de Esther es una de las historias más fabulosas que tú puedes encontrar en la Biblia. Se considera un ejemplo para todos los pueblos y todas las naciones. En la tradición judía, Esther se considera un instrumento de la voluntad de Dios para proteger al pueblo judío y garantizar la paz durante el exilio. ¿Me siguen? Diga sí o no. En cuanto a la narrativa de Esther, hay un consenso general que fue inventada para explicar el origen del Purim, una fiesta de los judíos. Pero esta historia que vamos a hablar hoy es una historia real y nos habla de una mujer leal y obediente que prestó su vida, incluso arriesgó su vida para salvar a toda una nación. ¿Okay? Así que aparece en la Biblia como una mujer valiente, llena de fe, preocupada por los demás, prudente, con autodominio, sabia y determinada. ¿Sí? Características muy importantes para nosotros en este tiempo. Así que ella es en este tiempo un referente para nosotros. Por eso yo, en cuanto a la serie de El Rey te mandó a llamar, yo le puse este título: Se busca reina para el rey. ¿Cómo se llama el título? Se busca reina para el rey. Yo quiero que vayan ahí a su Biblia. En el capítulo 1 dice que el rey Asuero en aquellos días quería extender su dominio y quería dejarle saber a todas las naciones que él era un rey poderoso, un rey con mucho dinero, muchas riquezas, y mandó a realizar un banquete, como lo dice el versículo 4, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino. O sea, él quería dejar saberle al mundo entero que él tenía poder, que él tenía dominio, tenía gloria. Por eso que la fiesta duró 180 días. Si le llamamos a meses, ¿cuántos son? 4 meses y medio. ¿Sí? 4 por 4. 6 meses. 6 por 4, 24. 6 meses. Sí, como 4 meses y medio. Sí. Cada mes trae 4 semanas. 4 por 4, 16. 30 días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo ustedes han visto que un jefe de Estado haya promulgado una fiesta de 180 días? Ey, era un banquete real. No era un matiné. No era una fiesta de Halloween. No era una fiesta de carnaval. Eran 180 días de fiesta donde había mucho vino, mucha comida. O sea, si el rey era rico, era poderoso, pregunto, ¿será que faltaría algo en esos 4 meses? Nada. Chévere, ¿verdad? Viví 4 meses, imagínate esto, 4 meses de vacaciones, comiendo y viviendo gratis. Eso cualquiera le diría, wow, yo quisiera vivir en esa nación. Por eso es que el rey hizo ese banquete para darle a conocer a todas las naciones que esa era una ciudad, un país rico. Entonces, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete más. O sea, los 180 días no le alcanzó, sino que hizo 7 días más de fiesta, de banquete, para todos los que trabajaban con él en su reino. Todos. ¿Okay? Y en medio de todo esto, nada más y nada menos que él bebía en vasos de oro, comía en platos de oro. O sea, ¿qué te puedo decir? Tú puedes leer esta historia, tú puedes llegar a tu casa y leer esta historia y te vas a quedar impresionado. ¿Qué sucede? Que dice en el versículo 8, y la bebida era según la ley, o sea, que nadie fuese obligado a beber, sino que cada quien tomase de acuerdo a su voluntad. O sea, el rey le dijo, beban todo lo que ustedes quieran, pero hasta que el cuerpo aguante, decirlo así. ¿Okay? O sea, le dio libertad, pero que nadie te obligara a beber si tú no querías. ¿Okay?
O sea, qué cosa tan impresionante. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Ok? Así que la reina Basti, que era la esposa del rey, de este rey, también mandó a hacer un banquete para las mujeres, dice el versículo 9, en la casa real del rey Asuero. Dice que el rey mandó a que trajesen a la reina Basti a la fiesta, al banquete, pero ella no quiso comparecer. Dice la historia que esta mujer era muy hermosa, era de un buen parecer, era una mujer codiciada por todo el mundo. El rey la hace llamar y ella no compareció. Ella dijo, no, yo no voy a ir. ¿Qué creen ustedes que pasó? Entre el pueblo y entre los que estaban cerca de él, le dijeron, rey, si tú permites que esta mujer no obedezca tus órdenes, el mensaje que le estás transmitiendo a las demás naciones es que las mujeres pueden desobedecer a sus maridos y pueden hacer lo que les da la gana, porque tu esposa del rey, te desobedeció. Consejo, ¿no? Él le dijo, oye, Xochitl, es verdad, si yo digo que la mujer, como decimos aquí en Venezuela, me monté la pata, ¿qué va a quedar para el resto de los hombres? Van a decir, bueno, si creía y lo hace, ¿qué quiere decir que yo no lo haga? Así que el rey, guiado bajo los consejos de esas personas, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si el rey hace un decreto real en donde diga que la reina Basti no va a venir más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella? O sea, destituye a esta mujer y busca una nueva reina que te pueda cumplir tus decretos, tus mandatos, sin poner ningún tipo de prejuicio, sin poner ningún tipo de reglas, ¿no? Cosa que aquí entre no es difícil conseguir, ¿verdad? Perdonen las mujeres. Pero oye, desde el principio de la creación la mujer siempre, ¿sabes? Mira, pero cómete la cosa. No es por ustedes, muchachos. Pero mira, como diría un pastor amigo mío, si la esposa, si tener una esposa es tan bueno, ¿por qué Dios no tiene una? ¿Qué pasa? Que el rey decretó este edicto para que todos los reinos se pueda conocer esto. Y dice, para que todas las mujeres honren a sus maridos desde el menor hasta el mayor. En pocas palabras, lo que él estaba afirmando era un principio que Dios había establecido de que la mujer debía honrar a su marido, debía respetar a su marido, obedecer a su marido, porque ese fue el diseño de Dios para la familia. El hombre es la cabeza del hogar, la autoridad del hogar, y la mujer es la ayuda idónea. En este caso, esta mujer estaba haciendo un tropiezo, por lo que entonces dice que envió cartas a todas las provincias del rey, o vamos a suponer, a todos los estados de la ciudad, del país, perdón, para que se acate conforme a lo escrito, que toda persona que tenga el mismo lenguaje pueda obedecer la orden de que todo hombre afirme la autoridad en su casa y que se publique esto en la lengua de su pueblo. Miren, algo que yo pude ver en toda esta historia de Esther es que hay cosas que tú la lees y dices, esto parece que estuviese hablando de este tiempo, porque dice que envió correos. Wow, ya había email en ese entonces. Y dice, y lo publicó. Ya había historias en ese tiempo, estados para ese entonces. Tú te pones a ver la cosa y es chévere. ¿Qué pasa? Que esta historia nos habla de que Dios tenía preparado a una mujer, Dios tenía reservada a una mujer obediente, que lo vamos a ver ahorita, que pudo salvar a su pueblo de una exterminación. Porque Mardoqueo, esta mujer, fue criada por su tío. Ella era huérfana, no tenía padre ni madre. Su papá era un tío de ella, imagínense eso. Y sus padres murieron y fue criada por este señor Mardoqueo, su tío. Y ella fue educada, formada por su tío. O sea,
te puedes dar cuenta de que no era una chica, tú sabes, de palacio real, favorecida, con bienes, con recursos, con oportunidades, no. Fue una joven con falta de padre, fue una joven con carencia de afecto, ¿sí? O sea, que ella vivió una infancia difícil. O sea, ponte en los lugares, en el zapato de ella. ¿Qué habrá pasado por su mente cuando ella entró al preescolar? No había papá, mamá que la buscara. Cuando entró a la escuela o cuando se graduó del liceo, no estaba papá ni mamá para felicitarla, para dar un abrazo. Eso pudo haber producido en ella, ¿sabes? Un sentimiento de odio, de amargura, de decir, wow, pero ¿por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Sí? Sin embargo, mira, la historia me lleva a ver que ella, en medio de su situación, en medio de su condición familiar, social, ella pudo entender que había un propósito mayor para ella. Que aunque tú no vivas quizás en la ciudad que tú hubieses querido nacer, o quizás te hubiese gustado haber nacido en una familia diferente a la que tienes actualmente. Muchas personas, muchos jóvenes dicen eso: si yo hubiese nacido en otra ciudad, bajo otras circunstancias, con mejores recursos, mejores oportunidades, para que yo no estuviera pasando tantos rollos, tantos problemas. ¿Sí? ¿Cuántos han pensado alguna vez eso? Más de uno pensaba en eso. Quizás hubiese tenido más recursos, hubiese estudiado lo que yo quisiera, hubiese tenido mejores cosas, mejores ropas, mejores cosas. Pero ella no tuvo esas posibilidades. Sin embargo, llegó a tener una posición de reina. No porque tenía las oportunidades, sino porque tenía el carácter que se necesita para poder llegar a esos lugares. Y una de las cosas que me llama la atención de ella es que ella fue una mujer obediente. Dice que ella había reconocido a su parentela, perdón, ella no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo se lo había ordenado. Mardoqueo le dice a Esther: Esther, yo quiero que no dejes conocer ni tu familia ni tu pueblo. Y Esther dice, hizo lo que le había dicho. En pocas palabras, mientras ella estuvo bajo la tutela de Mardoqueo, mientras estuvo bajo la guianza, la autoridad de Mardoqueo, ella fue obediente. ¿Sí? Y eso es algo muy difícil de conseguir en esta generación. ¿Sí? Hoy hablaba con un amigo mío y él me decía, tú sabes que ella me afectaba con un señor que vivía por aquí por la Caracas. Y la costumbre de él era afeitarnos a todo el mundo y dejarnos un moño aquí. Entonces, a mí no me gustaba, pues, pero si ese era el corte, yo le dije, pero ok, tú nunca llegaste así tu papá, no vale, esto no me gusta. Y me dice, en esa época eso era imposible. Si tú le decías algo a tu papá sobre el corte, te echaba una pena. Te pegaba, así literalmente. Si tu papá te decía algo, tú tienes que obedecer. Tú no podías ir en contra de una palabra, lo que tu papá te hubiese dicho, porque eso era una pena segura. Y yo decía, wow, y eso no fue hace mucho. Él tiene 50 años. O sea, hace 40, 50 años atrás, la generación era diferente a la actual. ¿Okay? Tú le dices a un niño, recoge ese vaso, hay que decirle 5 veces, recoge ese vaso, y hasta que no sienta la chancleta en la cabeza, no recoge el vaso. Pero es algo de esta generación, ¿sí? Entonces, esa generación, como la de Esther, eran obedientes. El tío le dijo, no le digas a nadie de dónde tú vienes, ni tu pueblo ni tu parentela, guarda silencio. Dice que ella hizo caso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces, nosotros cuando somos muchachos, adolescentes, jóvenes, esa palabra, no hagas esto, como que retumba en nuestro cerebro. Y lo que dice nuestro cerebro es, tengo que hacerlo. Hazlo, ¿sí? No te juntes con fulanito. Y ese es el que tú, bueno, pues la
mira, no vayas a ese lugar. Y vas al lugar. Es como que hay que usar la psicología inversa. Júntate con el chamo. Como para que tú digas, no me voy a juntar con el chamo. Algo así. Él le dijo, no le digas a nadie cuál es tu familia y cuál es tu parentela. En lugar de decir, tío que vaya. No. Ella dijo, yo voy a hacer caso. ¿Qué hace un tutor? ¿Qué hace un mentor? ¿Qué hace un guía? ¿Qué hace, en este caso, un pastor? Orientarte no para que tú le hagas caso a él, sino para advertirte, para decirte, mira, puede llegar a pasar esto. Y no es algo que uno va a la universidad, va a un instituto bíblico y te enseñan cómo hacerlo, ¿no? Es algo que Dios pone, lo que decía mi esposa hace un momento, es algo que Dios pone en el corazón de nosotros como que, mira, adviértele a esto, dile que se cuide de esto, dile que no haga esto. Y no es porque uno quiera imponer, hazlo porque yo lo digo, no, sino porque es algo que Dios te da como que esa visión de que pudiera llegar a pasar esto. A mí me gusta mucho hablar de mi papá porque él tenía esa habilidad para ponerte en tierra rápido, o sea, para ponerte los pies en el piso. Tú decías, wow, al principio tú decías, oye, así es. Pero después el hombre tenía razón. Y a muchos matrimonios de esa época, él le decía, mira, no me está gustando mucho fulanito, ¿sabes? Y así se lo decía. Tiene esto y esto. Así que, mira, procura. Y tú veías, no hacía caso a la muchacha, se metía con el muchacho, se casaban. ¿Qué pasaba? A los meses, divorciaban. Y llegaron, pero es que la cosa, tú sabes, bonita, esto y lo otro, pero yo te dije que te cuidaras de esto y de esto, y no hiciste caso. Tú sabes, a veces nosotros como padres llegamos a sonar un poquito fastidiosos a los hijos, pero al final, pregunta, ¿tienen o no tienen razón? Puede ser que algunas veces se equivoquen porque no son perfectos, pero la mayoría de las veces cuando nuestros padres nos dan una orden, un aviso o una llamada de atención, es porque ellos lo están viendo, es más, ellos lo están viendo ocurrir antes que suceda. ¿Sí? Entonces, Mardoqueo es esa especie de tutor, esa especie de persona que Dios pone en tu camino, guías, mentores, para que tú puedas poder vivir, caminar esta vida de una forma mucho más segura, mucho más fácil, ¿no? Así que esta actitud de obediencia, de prudencia de Esther, hizo que ella pudiera ser considerada, pudiera ser hallada como una mujer favorecida delante de Dios. Si hay algo que a muchos hombres con dinero, con riquezas, con prestigio, buscan de una mujer, es que sea lo más prudente y sensata posible. Una mujer así, tú sabes, exclusiva, muy así, ¿sabes? No le llama la atención. Mientras más callada, mientras más prudente, mientras más sabia, mientras menos se haga notar, esa como que es la que él le pone. Porque él sabe que esa mujer, así como es su carácter, va a ser su comportamiento cuando esté al lado de ella. Porque a la otra, la bochinchera, cuando la tenga al lado, va a ser difícil de controlarla. Entonces, él había cuidado, en este caso Mardoqueo, había cuidado y enseñado a Esther desde muy niña a ser una mujer obediente, sujeta a la autoridad. ¿Sabes qué difícil conseguir en este tiempo? Hombres, jóvenes, sujetos a la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, me refiero primero a los papás, a los padres. Si hay algo en esta generación que no le gusta es hacer caso a su papá. Y si hay algo que tú lo puedes ver todos los días, es una generación que va todos los días en contra de lo que su padre le dice. Es una generación marcada por eso.
Entonces Dios quiere en este tiempo levantar una generación como Esther que tenga estas características: obediente, sensata, prudente, bajo autoridad, sujeta a la autoridad, porque esas son claves, muchachos. Son claves fundamentales para que tú puedas llegar a tener una posición de autoridad. Porque si tú quieres tener una posición de autoridad, una posición de influencia, tú debes tener estas características. Porque las personas que no viven bajo autoridad, que son desobedientes a sus padres, que no reconocen la autoridad que Dios les ha dado, son personas que cuando llegan, si es que llegan a tener cierto cargo, cierta autoridad, son unos patanes. Tratan a todo el mundo con la punta del pie. Pero estas mujeres que tienen estas características, cuando llegan a un lugar de influencia, causan algo positivo en la ciudad, en el país y en los que nos rodean. La segunda cosa que me llama la atención de Esther es que ella fue una ayuda idónea. Y no necesariamente, escuchen esto, no necesariamente porque era la esposa del rey. Ella fue ayuda idónea antes de ser esposa del rey. ¿Cómo fue ayuda idónea antes de ser esposa del rey? Bueno, primero porque ayudaba a los que la rodeaban. Ella veía una necesidad y la suplía, o hacía todo lo posible por suplir la necesidad. ¿Okay? Protegió la vida de su esposo, estando casada así, protegió la vida de su esposo, el rey Asuero, de los que lo procuraban matar. ¿Okay? Intercedió por la vida de su pueblo. Una mujer que se puso entre Dios y el pueblo para interceder para que Dios cuidara a su pueblo, a su nación. Cuando Mardoqueo pidió la ayuda de Esther para hablar con el rey e interceder por los judíos, ella lo hizo. O sea que podemos ver que esto no solamente se aplica para una vida matrimonial. Tú puedes ser una ayuda idónea y no necesitas tampoco ser exclusivamente mujer. La ayuda idónea se refiere a la capacidad o la habilidad para tú poder ver necesidades de otras personas y suplirlas. ¿Sí? Ver cuáles son los problemas que hay en la comunidad y mucho más allá de ser cristianos, es tu papel como hijo de Dios, como representante de Dios en la tierra, poder ayudar a los demás. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó y vio a su pueblo en la condición que estaba? Dice que tuvo compasión por ellos. Más allá de querer que ellos fueran seguidores de Jesús, que escucharan su doctrina, Jesús lo que quería era poder aliviar sus cargas. Le dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. En pocas palabras, Jesús fue a aliviar un poco la carga emocional, los problemas que había en la sociedad. Pregunto, ¿será que tú y yo tenemos esa misma necesidad de poder ayudar a los demás, más allá de un interés? Yo quiero ayudarlos para que vengan un domingo. Yo quiero ayudarlos para que vayan a una célula en mi casa. Yo voy a ayudarlos para que ellos repitan conmigo la oración de salvación. No. Yo quiero ayudarlos porque ese es mi papel, ayudar. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dice la Biblia. Después amar a Dios. ¿Como a quién? Como a ti mismo, ¿verdad? Tú comes, tú te vistes, tú te bañas, ¿verdad? Tú te cuidas, tú haces todo lo que está a tu mano, a tu alcance para que tú vivas bien. Pregunto, si eso lo haces contigo, deberías hacerlo con otros. No es que vas a resolver el problema a todo el mundo, pero sí vas a poder ayudar a que alguien pueda conseguir alivio en alguna situación, en algún problema que pueda estar sucediendo. ¿Okay? Así que Esther es una mujer que nos habla de eso, de que es alguien que está dispuesta a ayudar, alguien que está dispuesta a obedecer, a ayudar, a estar lista, preparada para tender la mano a quien lo necesita. Por eso fue que Dios la vio a ella, porque dijo: ella es la que cumple con los requisitos, con las características para ser reina. ¿Por qué? Porque ella no va a pensar en las riquezas del rey, ella no va a pensar en las ganancias del rey, ella no va a pensar en los lujos del rey, ella va a pensar en la necesidad del pueblo. ¿Sí?
Porque otra mujer, quizá con otra mentalidad diferente a Esther, cuando llegue al palacio real, cuando llegue a ver tanta riqueza, ¿qué puede hacer? Pensar en ella misma, echarse todo ese dinero encima, tener sirvientas para que la sirvan, tener las mejores comodidades, las mejores cosas. Imagínate cómo sería su cama, su cuarto, su closet, todo esplendoroso, porque ella es la reina. En cambio, Esther, la razón por la cual llegó al palacio real no fue para enriquecerse, sino para salvar un pueblo. Y eso es lo que Dios quiere también transmitirnos. El propósito de Dios establecernos en esta tierra no es para hacernos ricos, no es para que vivas bien, que no está mal que tengas una buena casa, un buen carro, eso no está mal, pero es que ese no debe ser tu objetivo único y final, que es de la mayoría de las personas. Si tú le preguntas a alguien y le haces una encuesta, ¿por qué trabaja? Y redobla el turno y tiene este trabajo, ¿cuál es la razón? Que quiere más dinero. Y no es malo, ¿ok? No es malo tener dinero. El problema es cuando el dinero pasa a tener un lugar más importante en tu vida que Dios. Por eso se le dijo, no puedes servir a los señores, porque amas a uno y aborreces al otro, o aborreces a uno y amas al otro. Dice, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es, tu objetivo único y final en esta vida no es tener riquezas ni vivir de ella. Tu propósito final en esta tierra como hijo de Dios es salvar a una nación del juicio que viene para esta tierra. Es ser un instrumento de Dios, como lo fue Esther, para hacer que su pueblo, que la nación sea salva. Y la salvación no viene de nosotros. Nosotros no morimos por nadie en la cruz, pero somos el medio, somos el vehículo, somos el recurso, somos las manos de Dios en la tierra para ayudar a que otros sean salvos por su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Dios por eso. Siéntete complacido por eso. Esther estuvo dispuesta, como tercer lugar, a dar su vida por su pueblo. Otra mujer, quizá dice, o sea, tú no me has visto en un espejo, mira lo bella que soy, lo atractiva, dice que era de buen parecer y de buen cuerpo. ¿Okay? Una Miss Venezuela, ajá, ella dice, ¿tú crees que yo voy a poner este cuerpecito por esta cuerda de pecadores? Que Dios los castigue, que Dios los mate toditos, pero yo no puedo perder mi encanto. Ella, eso lo puso en un segundo plano. Su belleza, su figura y todo eso pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque su propósito de vida no era ser mi Venezuela ni mi universo. Su propósito de vida es hallar gracia delante del rey para un propósito. Ojo, su belleza física fue un instrumento por el cual el rey la vio con buenos ojos. Pero no fue nada más la belleza física lo que el rey dio, sino más allá de eso. Entonces, esta es una de las características más importantes de esta historia, porque cuando su pueblo estaba en peligro de ser exterminado, Esther reconoció y entendió que Dios la había puesto en ese lugar, en el centro del palacio, para, como dije al principio, no solo para disfrutar de los bienes, las riquezas del rey, sino para salvar a su pueblo. No quiere decir que ella no disfrutó de las riquezas, no quiere decir que ella no gozó de los privilegios, sí lo gozó. No quiere decir que Dios quiere que tú vivas mal en esta tierra. Dios quiere que tú vivas bien. Dice el apóstol, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y todo eso, pero que eso no sea tu objetivo final en la vida, sino que eso sea una añadidura a tu propósito por el cual estás en esta tierra. Amén, amén. Quiere decir que si Dios ve que en ti hay un deseo de serle útil en su obra, Él sabe que los recursos que va a poner en tus manos no va a ser para que tú disfrutes, para que tú goces, para que tú... No, sino que la vas a usar en beneficio de su reino, de su obra. Amén, amén. Como lo veamos con el evangelista Johan Tú. O sea, poner toda su riqueza, poner todos sus bienes al servicio de ¿qué? De ganar a alguien para Cristo. Yo te pregunto algo.
En realidad, si Dios te da tantas riquezas, ¿vas a usar esos recursos para la gloria de Dios? ¿O solo lo vas a utilizar para irte de vacaciones por Europa? Quiero esto mal, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Y discrepo con mucha gente que dice que la pobreza persigue a aquellos que no honran y que no viven principios. No. Porque sabes una cosa, Bill Gates y muchos multimillonarios en el mundo no tienen a Dios, no viven principios de la Biblia. Son millonarios porque así lo quiso Dios, pues. Y Jesús dijo, y los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Es decir, en pocas palabras, incluso la iglesia de Jerusalén vivió en un tiempo de pobreza, en un tiempo de escasez. El apóstol Pablo dijo, yo me gozo sea cual sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabe cuál es tu corazón. Y Él muchas veces va a traer la escasez, va a traer la necesidad, la pobreza muchas veces, para ver en quién tú has creído y en quién tú dependes. Si tú dependes es de lo que tienes en el bolsillo, de lo que tienes en la cuenta, de lo que tienes guardado por allá, de lo que está guardado en la alacena, o si dependes de Dios. ¿De quién depende? Del Señor. Dice, del Señor somos. Estoy escondido en sus manos. Entonces Él sabe si lo que yo tengo ahorita, en este momento, es suficiente para lo que yo voy a hacer para Él. Entonces mucha gente dice, cuando tenga el local, como Maranata, cuando tenga un escenario como el de Dante Gebel, ahí es que yo voy a servir al Señor. Cuando esté sentado en una butaca, con aire acondicionado, con un buen televisor, con buenos músicos, ahí es que yo me voy a animar a servir a Dios. Pero no es así. Esther estuvo dispuesta a ser útil, a pesar de que era huérfana, con necesidades, tenía escasez, quizá tenía problemas, pero su deseo era ser útil para Dios. ¿Cuánto quiere ser útil para Dios? Amén. Ella no se enfocó en sus necesidades, ella no se enfocó en lo que le hacía falta, ella se enfocó en una cosa, en su belleza, en lo que Dios sí le había dado. Amén. ¿Sí? En lo que Dios sí te ha dado. Muchas veces estamos buscando lo que no tenemos, Señor. Amén. Dame un carro nuevo. Dame una casa en el Trigal. Capaz que Dios te da el carro nuevo y te da una casa en el Trigal y te echa a perder. ¿Sí? Y Dios te ha dado los recursos que tienes, que para ti quizás son pocos recursos, pero que para Dios son más que suficientes para que tú puedas ser útil en su obra. Entonces yo creo que digas conmigo, lo que Dios me ha dado es más que suficiente para ser útil en su obra. Dale un aplauso a Dios por lo que te ha dado. Recursos. ¿Sí? Recursos. Así que recuerda cada vez que sientas esto en tu mente, no tengo, no tienes, no tengo, no tienes, di, sí tengo. Sí tengo cosas para ser útil en la obra de Dios. Así que Esther llegó pues al palacio real, pero había una condición. Mardoqueo le dice, mira, por favor intercede ante el rey. Ella se preparó, todas las reinas que iban a ser postuladas para ser la esposa del rey, pasaron por un proceso de preparación de 12 meses, siendo, ¿cómo se llama? Preparadas con óleo, con perfumes aromáticos, con todo esto, porque era la ley para ese entonces. Cuando el rey vio a Esther, no solamente vio su belleza y todo lo que ella representaba, sino que hay una palabra aquí que llama la atención, dice, y halló gracia ante los ojos del rey. Esa palabra halló gracia es que fue favorecida, es decir, fue tomada en cuenta encima de las demás. De la misma manera como Dios en un momento escogió a una mujer virgen allá en Belén, en Jerusalén, y dice que ella halló gracia delante de Dios para ser el instrumento por el cual nacería Jesús.
Pero no solamente María halló gracia delante de Dios. Dice que tú y yo, ahora, por medio del sacrificio de Cristo, hemos hallado gracia delante de Dios. O sea que Dios no te ve a ti, sino que ve a Jesús por medio de ti. Ahora tú y yo somos favorecidos también por Dios. Hemos hallado gracia delante de Dios. Si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado a su camino, es porque hallaste gracia delante de Dios. Amén. Y si fuiste escogido, fuiste tomado entre muchas personas para un propósito especial. Así que tú tienes que sentirte orgulloso, sentirte feliz, sentirte complacido, así como cuando el Padre dijo a Jesús, porque este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento, es decir, he hallado gracia delante de Dios. Entonces tú y yo, por medio de Jesucristo, hemos hallado gracia delante de Dios para ser llamados su esposa. No eres nada más y nada menos que la esposa de Jesús. La iglesia es la esposa de Cristo. La reina Basti, que fue la primera esposa del rey, representa a la primera esposa, que fue Israel. Esta esposa no hizo caso, no obedeció a lo que el rey quería hacer con ella, que era coronarla delante de todas las naciones. Dios usó a un pueblo pequeño llamado Israel para presentarlo delante de todas las naciones y exhibirlo, pero ellos no quisieron. Así como la reina Basti no quiso presentarse delante del rey, Israel dice que no le conoció, no le obedeció, le deshonró. De esta manera, Dios ahora se preparó, halló gracia delante de una mujer llamada iglesia. Amén. Ahora tú y yo somos la Esther, somos la esposa del rey. Y ahora ella tenía que presentarse delante del rey. Pero una esposa no podía presentarse delante del rey si primero no era llamada. Porque la orden que había era matarla. Así que Esther hizo algo importantísimo. Antes de presentarse, le pidió a todos, por guía de Mardoqueo, que ayunaran por 3 días. Ayunó por 3 días. Se preparó en el secreto. Dame gracias delante del rey, porque yo sé que si yo me presento delante del rey, voy a morir. Pero yo voy a, si perezco, que perezca. En pocas palabras, si yo me tengo que morir, que me muera. Pero yo lo voy a hacer. Antes se preparó, oró y colocó a un personal también a orar con ella. Y le dijo, rey, mira, te quiero invitar a una fiesta. Y en esa fiesta, claro, una vez que ella oró y ayunó y se presentó delante del rey, el rey le tiró el báculo de oro y ella lo tomó como señal de que te aceptó entradas. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Si me pides la mitad del reino, te lo doy. Y la murió, como dice aquí el muchacho, ya cayó. ¿Qué sucede? Que esta mujer le dice, no te voy a decir aquí, te voy a hacer una fiesta, un banquete, y ya te presento lo que pasa. Detrás de todo se estaba cocinando unas cartas, unos correos, para que el rey firmara la orden de acabar con todos los judíos, porque Amán se había llenado de odio contra el pueblo de Israel y dijo, yo los voy a matar. Lea la historia de su casa, son 10 capítulos. Hay muchas cosas que yo salto aquí, pero usted en la casa lo lee y vas a poder completar la historia. ¿Qué pasa? Que Mardoqueo le dice a Esther, ve al rey para que el rey no permita eso. Bueno, ella se va a la fiesta, al banquete, y le dice, bueno, ahora sí, dime qué es lo que tú quieres. Bueno, mira, pasa esto. Y le echa el cuento. Y él dice, así es la cosa. Y ella le dice, es que yo soy judía. Le confiesa que es judía. Lo había ocultado, tú sabes, mantiene un secreto. En el momento que fue necesario, le dijo, yo soy judío, soy de familias judías. Y este hombre quiere acabar con mi pueblo. ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste antes? Y dio una orden para matar. En pocas palabras,
la reina, salvó a su pueblo de una masacre. Y Dios te ha escogido a ti para que tú puedas ser el instrumento por el cual Dios evite que mucha gente se pierda y reciba la condenación. Esa masacre o aniquilación tiene que ver con la condenación. Entonces tú ahora, por medio de lo que Dios te ha dado, la gracia que ha puesto Dios delante de ti, es lo que quiere es que tú seas el instrumento para que Dios salve a esta nación. Y tú dirás, oye, pero es que Dios no lo puede hacer por sí mismo. Si Él quiere salvarlo, que lo salve Él. ¿Sí? Como le decía el pastor Bertucci, el único programa día y noche que hay en el cielo es salvación para el mundo. Amén. Ese es el propósito, esa es la finalidad por el cual Dios todavía nos mantiene vivos. Es salvar a este mundo de la condenación eterna. Amén. Y tú eres esa iglesia, esa mujer, esa Esther, que Dios te ha sentado, como dice la Biblia, te ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estás sentado allí, al lado del esposo, para gobernar, pero no para hacerte rico, no para disfrutar de los beneficios del reino, no para sacar ventajas, sino para salvar a un país. Gloria a Dios. Y no quiere decir que Dios no te va a dar los recursos, porque Esther vivió en un lugar rodeado de recursos, de posibilidades, de riquezas. Dios te va a dar riquezas, te va a dar bienes, te va a dar recursos, pero no son para tú despilfarrarlos, sino para usarlos para sus propósitos. ¿Qué les parece la historia? Gloria a Dios. ¿Les gustó la historia? Amén. Hay muchas cosas que sacarle, pero esto nos lleva a algo importante. Este revela un corazón lleno de amor, obediencia y temor a Dios. Y Jesús nos llama a tener esta misma actitud frente a los demás. Dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por sus amigos? Amén. Y no necesariamente que te vas a poner delante de otro para que te maten a ti. Dar su vida por sus amigos es arriesgarte. Porque cada vez que tú vas a dar la vida por tus amigos, el enemigo, en figura de Amán, te va a querer destruir. Porque él sabe que si tú le predicas a él, es un alma menos que él va a poder aniquilar. Que es un alma menos que él va a poder condenar. Así que tú tienes una tarea. Es entender que el rey busca reina. Se busca reina para el rey. Y tú eres esa reina. Gloria a Dios. Tú eres esa iglesia por la cual Cristo pagó un precio alto. Para que estés sentada juntamente con Él, reinando. Y cuando Él venga por segunda vez a la tierra, Él va a venir con su esposa ataviada de oro fino, de púrpura, de lino fino, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, y sentar a la iglesia al lado de su rey para disfrutar del reino que Él tiene preparado para todos nosotros. Porque esta vida, oigan esto, esta vida aquí en la tierra, pronto en un abrir y cerrar de ojos se va a terminar. Viene cielo nuevo, viene tierra nueva. ¿Y sabes quiénes van a estar ahí sentados? Tú y yo. Amén. Pero si en esta tierra actual tú no estás haciendo tu tarea, tu trabajo de salvar este mundo, no tienes nada que hacer cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Claro, mucha gente quiere el reino, mucha gente quiere la posición, mucha gente quiere estar sentado con Cristo, pero no solamente para salvar a una nación, sino para disfrutar de su beneficio. Así que yo quiero que tú hoy te vayas con esta mentalidad, con esta actitud. Ama a la gente tal cual como Dios los ama. Que está dispuesto, como Jesús, a dar su vida por sus amigos. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario, a arriesgar su propia vida para que el rey salve a su nación. ¿Cuántos quieren que Venezuela sea salva por el Señor? Amén. Pero empieza primero, escucha esto, empieza primero por ayudar a que tu vecino que vive al lado de tu casa, a que tu tío, a tu primo, tu abuelo, tu papá,
tu mamá y los que están cerca de ti sean salvos por la gracia de Dios. Tú no lo vas a salvar, pero tú vas a ser el vehículo, el recurso, el instrumento de Dios para que ellos no se mueran eternamente. ¿Alguno quiere que su familiar muera eternamente sin Cristo? No, ¿Esa es tu oración, su deseo todos los días? ¿Que se vayan al infierno? no. ¿Cuál es tu deseo? Que se salve. Pero tienes que hacer algo. Lo que hizo Esther fue atrevida, fue arriesgada. Esa conversación pendiente, esa invitación, arriésgate. Pero tú vas a decir, pero es que él es católico, apostólico romano. Arriésgate. Pero es que él es un borracho, esto y lo otro, un adúltero. Arriésgate. Porque hasta que alguien no se arriesgó, alguien se arriesgó. Alguien se atrevió a hablarte de Jesús. Alguien dijo, lo voy a hacer. Aunque puede ser que me rechace, que me ignore, que me juzgue, pero lo voy a hacer. La consecuencia de que alguien esté hoy en día sirviendo al Señor es porque alguien tuvo la osadía de hablarle de Jesús. Así que no menosprecies a los que están a tu alrededor, que tú los catalogas como pecadores, pero es que Jesús vino fue a buscar eso. Él no vino a buscar gente sana, Él vino a buscar enfermos, Él vino a buscar gente rota, gente herida, gente golpeada, para transformarlos en instrumentos de Dios. Amén. ¿Qué te parece si te pones en pie en esta hora?